Oh capitán, mi capitán. Una frase de Walt Whitman que automáticamente nos recuerda a Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. De pensamiento crítico y liderazgo hablamos hoy en Mitos del Trading. No importa lo que te digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Es una frase de John Keating, el profesor que todos quisimos tener y que protagoniza el Club de los Poetas Muertos, la obra magistral de Robin Williams, un clásico de los años 80 y la película con la que todos supimos lo que es el Carpe Diem. Y que nos sirve hoy, además, para hablar de mentoring y liderazgo. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Jordi Alemany, que es un humanizador de los negocios, es Top LinkedIn Voice, además es el mejor influencer de negocios según Forbes en el año 2022 y autor de Liderazgo Imperfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jordi. Además, yo soy seguidor tuyo y nos inspiras muchísimo con cada uno de tus comentarios y de tus posts todos los días. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. La verdad que soy un poco enemigo de estas presentaciones porque como las grandes pelis, ¿no? Que a veces pues, te las venden demasiado y luego siendo un peliculón cuando lo ves dices pues no era para tanto, ¿no? Y este tipo de presentaciones pues tienen eso, que generan unas expectativas muy altas y a veces satisfacer esas expectativas se convierte en todo un reto. Pero en cualquier caso, gracias por la oportunidad y un gustazo estar contigo. Hace poco publicaste uno de estos artículos que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Y diferenciabas ahí entre jefes, líderes y un concepto que me pareció muy interesante, amos. Los amos, sí. Es un término, yo siempre digo que en el mundo hay jefes y líderes, ¿no? Y podríamos abrir el debate de si unos son mejores o peores. Yo estoy totalmente en contra de la demonización de los jefes y de la canonización de los líderes, porque en primer lugar son dos conceptos que no son comparables. Ser jefe es una función del sistema de gestión y consiste pues, en asignar recursos, gestionarlos, supervisarlos y garantizar que los resultados se cumplen. Básicamente eso es el management y el sistema de gestión pues, tiene esa figura de jefe, igual que el sistema médico tiene la figura de médico, enfermera o celador, ¿no? Y pues, el debate puede ser si son buenos o malos, si hacen mejor o peor esa función. Y por otra parte tenemos el liderazgo, que es una capacidad o un conjunto de habilidades que tienen que ver pues, con ver un plan, ver cosas que otros no ven, contar ese plan con tanta emoción, pasión, entusiasmo que todo aquel que te oiga se quiera subir en tu barco y emprender esa aventura contigo. Y por último, tratar de sacar lo mejor de cada una de esas personas, ¿no? Y que gracias a tu guía, gracias a tu liderazgo, pues se conviertan en una versión mejorada de ellos mismos. Y en base a esa descripción del liderazgo, pues de nuevo se puede ser mejor o peor líder. Y es un proceso de aprendizaje. Esas habilidades, por mucho que algunos dicen que son innatas, es rotundamente falso. Son habilidades, la mayoría de ellas, con las que uno se enfrenta cada día y se van aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo sobre la marcha. Y eso lo comentabas en el artículo, ¿no? Que al final, oye, pues en la carrera empresarial que todos tenemos, pues los que van teniendo una función de responsabilidad han llegado ahí por logros individuales. Eso es. Y se enfrentan de repente pues eso, a lo que estabas comentando tú, ¿no? La gestión de otras personas. Claro, ahí es donde aparece la figura del amo muchas veces, ¿no? Porque el amo es este jefe que tiene pues, una serie de frases y paradigmas pues, que todos conocemos, ¿no? Como el que paga manda, o yo no te pago para pensar, te pago para trabajar, o si no te gusta, pues márchate a otro lado, ahí tienes la puerta, ¿no? O si quieres vivir como yo, pues móntate una empresa. Este tipo de tonterías se escuchan muy habitualmente, por desgracia, y esa es la figura que yo denomino como amo, ¿no? Porque se cree que es el amo del cortijo, y en España y en Latinoamérica, por desgracia, esa figura abunda. Como tú decías, el ser líder pues es algo que se aprende en el día a día y se puede alcanzar el liderazgo pues, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tipo de equipo que estés liderando y dependiendo de una serie de factores que podemos abordar a continuación si quieres, pero que como decía, no son intrínsecos a una figura en particular o a un tipo de persona, son más bien el producto o la derivada de una serie de variables en una ecuación que si sabemos cómo funciona pues nos permite elevar esa posición y sobre todo ayudar a otros a que sean, como decía, un poquito mejor. Dentro del rango de cosas que se pueden hacer durante un día como jefe, como líder, ¿a qué crees que se debería dedicar más tiempo? Bueno, yo creo que si realmente has hecho tu trabajo en primer lugar como jefe y has empezado a dar esos pasos en el sendero del liderazgo que facilitan que las personas que te rodean pues tengan un cierto nivel de autonomía, se sientan cómodas desempeñando sus funciones
y por último se vean reconocidos y sientan que cada una de sus contribuciones pues tiene una recompensa no solo emocional, sino también en términos tangibles para la organización, para el conjunto de personas, pues si se dan todas esas circunstancias, tú puedes dedicarte más a liderar. El problema es que en la mayoría de ocasiones, como tú bien apuntabas, los jefes han llegado a sus posiciones por unos criterios de selección y de ascenso que no son correctos. Se tiende a ascender a la persona que mejor era a título individual. El mejor vendedor termina siendo el director comercial, por poner un ejemplo muy obvio que todos conocemos, ¿no? Claro, cuando esa persona llega a una posición de jefatura, de responsabilidad, que ya no que desarrolla la capacidad de líder, sino simplemente que tiene que gestionar a otras personas, pues se encuentra con un nivel de competencia que impide que el resto de personas se sientan cómodos. Ese nivel de competencia implica ciertas emociones como el miedo con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Igual yo todo esto pasa si de repente me ven como débil, si empiezo a mostrarme vulnerable, si empiezo a dar responsabilidades a otros y a delegar, y por ahí algún amo considera que yo ya no soy necesario, ¿no? Y esos miedos hacen que, bueno, pues que la figura del líder nunca aparezca, que esas habilidades no tengan cabida en esa responsabilidad que debería de llevar a un escalón superior, que es el liderazgo. Y ahí es donde básicamente todo el mundo se atrasca, todo el mundo se encuentra pues, con esos miedos que le impiden delegar y por tanto impiden que el equipo se desarrolle y por tanto impiden, por último, que él se convierta en esa figura de guía, referente al que todos desearían seguir. Porque además, Jordi, esto que comentas justo, ¿no? Para alcanzar esa posición de liderazgo, pasa por algo en lo que tú eres un experto, ¿no? El liderazgo imperfecto. Pasa por reconocer también tu vulnerabilidad a la hora de pues, asumir los errores, asumir pues, bueno, esas cosas en las que te has podido equivocar, que no conoces y saber también delegar algunas cosas, ¿no? Claro, mira, el problema es que nos educan en unos patrones que bueno, tienen más que ver con el líder de Braveheart, ¿no? Con William Wallace y luchemos por la libertad, ¿no? Ese caballo, ese escudo de madera y esa espada. Y a los líderes los pintamos, como decía anteriormente, pues como iconos que todo lo hacen bien, como esas personas que tienen respuesta a todas las preguntas, como bueno, pues, las personas que nunca tienen miedo, que nunca cometen errores, que son ejemplares, ¿no? Y el líder tiene que ser ejemplar en términos de coherencia, de consistencia, de congruencia, pero eso no implica que sea perfecto como ser humano. De hecho, en el libro El liderazgo imperfecto, el título se lo puse porque solo creo que es una obviedad, ¿no? Ya cuando hablamos de liderazgo humanista tenemos que entender que los humanos somos un cúmulo de imperfecciones y que cuando miramos a los dioses en la antigua Grecia, el politeísmo nombraba dioses en base a las virtudes que no poseíamos y deseábamos obtener o desarrollar, ¿no? Bueno, pues todavía nos sigue pasando eso. Seguimos mirándonos en espejos de figuras icónicas a las que nos gustaría parecernos. Pero la realidad es que no somos esas personas. Y el líder, por tanto, pues como humano que es, tiene que mostrarse pues, honesto, tiene que ser de alguna manera transparente y tiene que asumir su vulnerabilidad y utilizarla de una manera co-creativa. ¿Cómo se utiliza la vulnerabilidad de una manera co-creativa? Pues dándole la visión a las personas de que si se equivocan, la parte positiva de la equivocación, del error, es el aprendizaje que van a obtener de ello. ¿Y qué nos lleva a convertirnos en líderes? Pues el acumular esa sabiduría, todos esos errores y tropiezos nos hacen ser más sabios y esa sabiduría es la que compartimos, ese es el conocimiento que trasvasamos a los que vienen por detrás para evitar que ellos cometan esos errores o si los cometen, que poderles mostrar la empatía y que se den cuenta que no hay nada de malo en aprender a través de esos tropiezos, porque de hecho eso es el aprendizaje humano. Ahora que se está hablando tanto de inteligencia artificial y podemos cometer el error, ¿no?, de convertirnos en el líder, en el jefe ChatGPT, ¿no?, que al final es poco la uniformidad, la respuesta que dicta el patrón, y esto va, pues eso, ¿no?, de ser humanos, ¿no? Claro, mira, a mí me gusta mucho ChatGPT y otras herramientas que de hecho las utilizo y no tengo ningún inconveniente. Hay muchos autores, divulgadores que parece que son reacios a confesar que se apoyan en la inteligencia artificial y en este tipo de herramientas, ¿no? Yo las utilizo a diario porque hay días que no tengo la fluidez, hay días que no me viene la inspiración y yo sé de lo que sé y de lo que no sé me tengo que documentar. Y siempre digo que para escribir 10 palabras de manera consistente y que aporten valor y tengan sentido, tengo que haber leído previamente 1000 palabras de alguien que sepa un poquito más que yo. Así es como yo me inspiro y me alimento. Dicho todo esto, pues muchas veces la búsqueda de información es un poco desordenada, también te ocupa mucho tiempo y la inteligencia artificial en ese sentido te ayuda. Ahora, muchas veces me preguntan, oye, ¿tú no tienes miedo, ahora que la inteligencia artificial es capaz de escribir un libro, por ejemplo, a que esas inteligencias
pues os saquen de la foto, ¿no? Os saquen del tablero de juego y de repente los creadores de contenido, los divulgadores os quedéis sin trabajo? Y mi respuesta siempre es la misma. A ver, miedo no tengo ninguno. Porque, en primer lugar, yo tengo un componente emocional a la hora de transmitir información. Exacto. Y yo sí tengo esa capacidad de entender cuando mi discurso, cuando mis mensajes generan un impacto, una reflexión, una introspección o no. Y ahí realmente es donde radica y reside el valor de la generación de contenido. No en escribir un texto de mayor o menor dimensión o longitud, sino en que ese texto sea capaz de llegarte a la mente, de generar una serie de desencadenar una serie de emociones y que en definitiva modifique tu conducta y tu manera de entender la realidad. Y eso el ChatGPT no lo va a hacer nunca. Me encanta esto que comentas porque son dos conceptos que nos vamos a quedar con ellos, la empatía y la inteligencia emocional. Absolutamente. Y esas son dos habilidades. La empatía forma parte de la inteligencia emocional, según la definía Peter Salovey, pues la inteligencia emocional son esos 5 anillos que cuando somos capaces de engarzarlos nos permiten pues, gestionar nuestras realidades de una manera mucho más eficaz, sobre todo gestionar determinadas situaciones de adversidad con mucha más pausa y con mucha más tranquilidad y con todo ello construir mejores relaciones. Esos 5 anillos son, en primer lugar, la gestión de tus emociones, sería identificar tus emociones y gestionarlas. El tercer anillo sería la motivación interior, el saber qué te mueve, qué te saca de la cama cada mañana. El cuarto sería la empatía y el último sería la capacidad social. El que tú y yo podamos estar aquí intercambiando e incluso en un momento de discrepancia, pues que lo asumamos como que cada uno de nosotros vive una realidad diferente y que esa divergencia nos puede ayudar a crecer y a ser mejores, ¿no? Eso es inteligencia emocional. Y decía que el liderazgo pues se sustenta en esa inteligencia emocional y en el pensamiento crítico. Según mi experiencia y en base a los más de 20 años de documentación acerca del liderazgo y de la gestión de personas, pues yo creo que el liderazgo se resume en 2 pilares. Y es esa capacidad de autoliderarte, de entender quién soy, cómo me afectan mis emociones y no dejar que te embarguen y que contaminen tu toma de decisiones, porque tomar decisiones es una de las funciones principales de un jefe o de un líder. Y en segundo lugar, el pensamiento crítico que te permita cuestionarte tu propia visión de las cosas, que te permita entender que tu realidad no es la única y que te permita escuchar activamente, empatizar con otras voces y, por último, capturar aquello que te sirva para, de nuevo, mejorar esa capacidad de toma de decisiones. Muy buena conclusión. Y vamos a ir ya al veredicto, verdadero o falso. No importa lo que te digan, las ideas pueden cambiar el mundo. Pues yo creo que verdaderísimo. O sea, no sé si existe ese palabra, pero verdadero, porque bueno, yo lo vivo cada día y lo experimento cada día. Yo me alimento de muchas fuentes, principalmente anglosajonas, de grandes divulgadores e investigadores en el campo del liderazgo y de la psicología, la antropología, la sociología, etc. Y cada vez que escucho una idea que me resuena o una idea que no me resuena pero me parece disruptiva, pues de alguna manera cambia, transforma mi cerebro y esa plasticidad del cerebro hace que yo actúe de una manera diferente, que mi discurso evolucione y, en definitiva, que tenga la capacidad de influenciar a otros a través de esas palabras, ¿no? Y de esas ideas. Decía Aristóteles que, bueno, por muy buena que sea una idea, si no está bien explicada, tiene el riesgo de terminar en la papelera, ¿no? En aquel entonces no habían papeleras, pero bueno, sí. en el fondo del río. En el fondo del río. Y que por muy buena que sea una idea, mejor tiene que ser la capacidad de expresión o de comunicación del que la ha tenido, porque esa es lo que hace realmente que una idea se diferencie. Buenas ideas hay muchas. Ideas que transforman mentes hay pocas, porque es la comunicación, son las palabras. ¿Cómo se lleva esa idea? Claro, es la capacidad de influenciar a través de esa idea la que realmente cambia el mundo. Pues Jordi, ha sido un verdadero placer tenerte, haber podido condensar, pues eso, tus 20 años de experiencia, todo tu trabajo, todos los libros en esta charla, y yo creo que es un principio, un comienzo para que a partir de ahí nos vayamos humanizando. Y ojalá que un sí. Placer, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de cine, de cultura popular y de libros en Mitos del Trading. Un abrazo. Espero José. que veamos no. Muchas gracias a vosotros y como siempre un placer estar contigo. Muchas gracias, Jordi. Gracias, cuídate mucho. Gracias.